Comenzando con el texto de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de la institución del orden de los diáconos en la Iglesia Católica. Desde el principio ha sido una realidad, reitero, ha sido una realidad concreta la presencia del orden jerárquico en la iglesia, es decir, del orden de lo que conducimos y dirigimos la comunidad cristiana. En el derecho canónico encontramos que el orden sacerdotal, según sus 3 grados, episcopos, es decir, obispo; presbítero, es decir, el sacerdote que ustedes acostumbran decir, el nombre mío correcto sería eso, el presbítero; y el diácono, es decir, el que sirve. Y hoy escuchamos eso, que precisamente la Biblia es una maravilla, indiscutiblemente, porque a la vez en poquísimas palabras dice tantas cosas y nos muestra tantas cosas. Fíjense que las primeras comunidades cristianas católicas, hay que repetir eso siempre para que los católicos se graben eso bien, ¿sí? Porque después viene cualquiera. Los otros días fue que me decía una señora, creo que era allá en Hábitat, que estábamos en la misa el miércoles pasado, y me estaba una señora contando que frente a su casa vive un pastor, y que el pastor le dijo que la Iglesia Católica fue fundada ahorita en el siglo XVI. Como si, ¿verdad? Como si la estructura que dirige la iglesia no estuviera y la encontramos en la misma Biblia. Y el ejemplo de hoy, obste, es decir, valga el ejemplo de hoy, que los apóstoles se han encontrado con una dificultad. Fíjense un detalle muy interesante que no se ve, pero se deja percibir. Dice que había una especie de controversia entre los helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? ¿Con qué otro nombre se les conoce a los helenistas? Los helenos en la antigüedad. Los griegos. Los de habla griega se han quejado a los apóstoles. ¿Y cuál era la razón? Porque los que formaban parte de esa primera comunidad cristiana, que eran también judíos y que eran, parece, la mayoría, no estaban repartiendo bien las raciones a las viudas de origen griego. Pasa que nada más le estaban repartiendo a la de ellos, a las que eran de origen judío. Y los de lengua griega dijeron: oiga, que están repartiendo mal, que hay que atenderle a todos. Y entonces los apóstoles dicen que han convocado una reunión, y una fórmula muy importante y bonita. Dice: no está bien que nosotros descuidemos lo esencial. ¿Qué era lo esencial? La oración y la predicación de la palabra de Dios. Ojo, cuidado, porque también en la Iglesia Católica y también algunos curas se nos mete en la cabeza creer que lo único que existe son las cosas sociales, y que después las cosas espirituales y la liturgia y lo demás no importa. Mucho cuidado, porque después uno está cansado ya, uno tiene cierta edad, y uno ha visto incluso sacerdotes que han perdido todo su ministerio porque definitivamente han puesto por delante las cosas sociales y materiales, que no están mal, que están buenas, pero si no tiene una base de la oración y la espiritualidad y la celebración comunitaria de la base fundamental de la Eucaristía, se nos va todo. Y entonces, con mucha claridad dice: no está bien que descuidemos la esencia nuestra. Primero, naturalmente, que el que se convence y es un cristiano maduro, pues no le queda otro camino, porque cuando el cristiano está maduro, su propia fe y su propia madurez, ¿qué le pide? Le pide dar de sí, ser generoso, amar la justicia, la solidaridad, ¿verdad? Bueno, decimos las virtudes, el orden está claro. Las virtudes teologales. ¿Cómo eran las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Van juntas todas.
no hay que dividirla, van juntas: fe, esperanza y caridad. Y entonces dice, pues vamos a elegir a unos hombres, ¿verdad?, para que se dediquen al servicio de atender a los necesitados y expresar la solidaridad, la caridad de la fe. En la Sagrada Escritura encontramos, por ejemplo, Pablo, que fue nombrando obispo a Tito y a Timoteo. Sé que nombra a Tito y le da una carta dedicada a Tito. Y le dice cómo debe ser el obispo. Y se casaban los obispos en esa época. Y entonces le dice cómo debe ser el obispo. Dice, hombre de una sola mujer, no dado ni amigo de vino, que no se emborrache, ¿verdad? Pues si dirige, si dirige la comunidad y es amigo del vino. Y también le dice que no sea muy amigo de los cuartos también, que cuidadito. Pablo le da el consejo. Pero lo que estoy diciendo es que ya en la misma página de la Sagrada Escritura encontramos las bases de lo que hoy igual tenemos, ¿verdad? La jerarquía, la que dirige, quienes dirigen. Que yo estaba predicando, creo que era el jueves y el viernes, o sea, antier y ayer prediqué diciendo que en el credo rezamos que uno de nuestros fundamentos de la iglesia, que decimos que es una, santa, católica y apostólica. Y yo preguntaba en esas comunidades que qué significaba la apostolicidad, qué significa que la iglesia tiene como nota fundamental, su característica fundamental, se identifica por eso, una santa, católica y apostólica. Y sobre todo esta última significa que se fundamenta sobre la vida, el testimonio, la enseñanza de los apóstoles. En la mayoría de iglesias protestantes, pentecostal y toda esa lista larga, nadie habla de eso. Por eso tampoco les gusta leer a los hermanos de otras iglesias, leer el texto de los Hechos de los Apóstoles, porque ese libro es demasiado católico. Porque entonces, si quitamos, digamos, el testimonio, la vida y la experiencia y el testimonio que dieron de los apóstoles, hay que arrancar la Biblia entera casi. Al menos el Nuevo Testamento se va, ¿verdad? Son 27 libros del Nuevo Testamento, 27. Le vamos a quitarle a Pablo completo y ya ahí le quitamos 13 libros. 13 libros de la Sagrada Escritura. Le vamos a quitar las 3 cartas de Juan y el Evangelio de Juan. Son 4 y 13, 17. Le vamos a quitar las 2 de Pedro, 19. Le vamos a quitar la de Santiago, 20. La cartita de Judas, 21. Pues ya se quedó. Sí, pero, ¿verdad? Porque si vamos a aplicarle eso entonces a lo que fueron, que escribieron y que fueron discípulos de apóstoles, ¿verdad? Como el caso entonces de Marco, Mateo, ¿verdad? Si le quitamos eso, pues ya está terminado. El texto del Nuevo Testamento queda arrancado entero. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de las cosas? El sustento, por tanto, entonces, de los ministerios ordenados en la vida de la iglesia, los ministerios ordenados, desde la Biblia hasta hoy. Pero esos ministerios tienen una base, y esa base es Cristo mismo, que es la roca, la piedra angular. Y no solo, sino que nos dice a nosotros mismos, ustedes también son rocas vivas, ¿sí? Rocas vivas. ¿Y cómo es que después Pedro nos dice que nosotros somos un pueblo santo? ¿Cómo es que dice el canto? ¿Cómo dice el canto? Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Es decir, ¿en qué momento nosotros recibimos ser asamblea santa, pueblo sacerdotal? ¿En qué momento? En el
Bautismo. ¿Y cómo es que dice? Cuando se hace la oración para la unción con el santo crisma, queda constituido sacerdote, profeta y rey. Y después tú te vas a otra iglesia y te conformas con el otro que se predica a sí mismo. No. Aquí. ¿Sí? Piedras vivas, pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, asamblea santa. Porque Cristo es la piedra angular, es la base. No solo, y con esto termino, no solo, Él mismo se autodesigna y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que el viernes, ayer era, que viernes primero, celebrábamos el Evangelio. Y entonces los muchachos me hicieron caer en la cuenta, celebramos los viernes primero aquí, con el colegio, con el Sendufa. Y yo insisto sobre esa idea, y los muchachos que estaban apenas dijeron: mírenlo aquí donde dice ahí está, ¿verdad? Sí. Y entonces, Cristo, camino, verdad y vida, piedra angular que nos ha hecho a nosotros por la gracia del bautismo, piedras vivas que sostiene y dirige a su iglesia con los ministerios, según el orden sacerdotal de obispo, sacerdote, o sea, presbítero y diácono, y todos los demás servicios y ministerios en la iglesia. Pidamos a Dios, por los méritos de Cristo resucitado, que nos preserve en su servicio santo. Amén.